Buenos días, bienvenidos nuevamente a una nueva clase de hidrología. Hoy vamos a trabajar con un tema básico de la hidrología, que seguramente ya han visto en otras etapas de su instrucción en la escuela primaria y en la escuela secundaria. Acá lo vamos a ver un poco más en detalle y fijándonos con ojos de ingenieros algunas cuestiones principales. Bueno, el tema del ciclo hidrológico para nosotros como ingenieros civiles. La primera pregunta es, ¿qué es el ciclo hidrológico? Este ciclo en el cual nosotros consideramos la vida del agua en sus distintos aspectos. El agua líquida, el agua gaseosa, el agua líquida nuevamente, el agua sólida y todos los procesos que el agua tiene sobre la superficie terrestre, mejor dicho, dentro de esa hidrósfera que han definido en otra clase, y que se van produciendo y permiten una dinámica que hacen que el agua pueda ser utilizada con fines de producción, con fines de bebida, y que nosotros como ingenieros tengamos que conocerla también para protegernos de sus excesos. Acá en este gráfico están todos los procesos que se producen del agua, la evaporación, la evapotranspiración, la sublimación, que es la evaporación desde el medio sólido, la condensación que se produce en la atmósfera, y esa condensación que luego es transportada por los vientos, por la circulación atmosférica, y nos produce en algunos lugares precipitaciones que pueden ser sólidas, nieve, granizo o líquida. Esa precipitación empieza con un escurrimiento en la superficie y esto se van concentrando y generan cauces de agua, corrientes de río, corrientes de arroyo, lagos donde se va almacenando el agua. Aparte de esto, tenemos una parte del proceso que no es muy visible, que es cuando el agua se percola, infiltra y se mueve como un agua subterránea, como ustedes, si no saben, ya lo sabrán, siguiendo otras condiciones distintas a la del agua superficial. Otra forma más científica de definirlo al ciclo hidrológico es como una sucesión de etapas por la que atraviesa el agua que al pasar de la tierra a la atmósfera y volver a la tierra. La evaporación desde el suelo, desde el mar, de las aguas continentales, la condensación, la precipitación y la acumulación del suelo o masas de aguas y reevaporación. Ese proceso se produce en una cuenca, que es lo que nosotros estamos teniendo acá. Aparte de producirse generalmente en el globo terrestre, lo tenemos circunscripto a un lugar, a una cuenca. Una cuenca es aquella superficie del terreno que concentra todas las aguas que precipitan en ella. Los límites de las cuencas son unas líneas imaginarias que se llaman divisorias de agua, que es porque una gota que cae de la línea hacia un lado escurre hacia un cauce, hacia una cuenca, y una gota que cae de esa línea hacia el otro lado escurre hacia otra cuenca, aunque esas cuencas puedan luego juntarse más abajo. Porque importante, la definición de la cuenca, que ya la van a ver con más detalle con el ingeniero Comba, está ligada al punto de control, al punto donde nosotros vamos a definir la cuenca. Ese punto a veces se denomina, digamos, más específicamente el exutorio de la cuenca. Entonces, en una cuenca nosotros podemos tener muchas subcuencas, depende de dónde pongamos ese límite. La disponibilidad de agua. El agua es un recurso escaso y finito. Sin embargo, enseguida vamos a ver los volúmenes de agua que tenemos en la atmósfera, en la hidrósfera,
y vamos a ver de que son muy grandes. Entonces, ¿por qué decimos que es escaso? Porque primero que no están uniformemente distribuidos en todo el mundo. Segundo, de que en muchas zonas hay escasez, aunque sea temporal, o sea, hay épocas con excedentes y épocas con escasez. En nuestra zona, ¿cuál sería esa época? Si tuviéramos una clase presencial, esperaría que ustedes me contesten. Bueno, tenemos escasez durante el periodo otoño invernal y parte de la primavera, y tenemos excesos en el verano y quizás una parte de la primavera. Eh, es un recurso finito porque tiene una cantidad determinada. Durante mucho tiempo, como el agua es renovable, o sea, los ríos siempre traen agua, siempre una gota de agua nueva, decíamos que era infinito. No, la cantidad de agua es finita. El proceso hace que vaya pasando el agua, siempre y cuando se cumplan ciertas normas para evitar de que ese proceso, esa tasa de aporte, no sufra daño, no sufra perjuicio. Y tiene una distribución desigual en el tiempo y en el espacio. En el tiempo lo hemos mencionado recién. En agosto en nuestra zona hay muchos agostos en que precipita 0 milímetros. Pero no hay ningún, desde marzo o ningún febrero, desde la época que hay registros, que no haya habido lluvias. Puede haber en marzo, febrero, enero, con lluvias bajas, pero siempre ha llovido desde que existen los registros. En cambio, en los meses de agosto siempre son valores bajos, e incluso ha habido algunos años, no tanto tampoco, pero en que el registro ha sido cero. Y también es una distribución desigual en el espacio. ¿Por qué en el espacio? Porque tenemos que en distintos lugares tenemos más o menos agua. Nosotros estamos en una provincia dentro de una zona semiárida, que es nuestra cuenca del Salidulce. Pero por razones topográficas, las montañas que tenemos al oeste, hace que los vientos que vienen del este cargados de humedad, del este y del sur cargados de humedad, al tener que subir por la topografía, al tener que elevarse rápidamente, se produzca una condensación del agua y se produzcan las precipitaciones. Esto lo van a ver un poco más en detalle cuando analicemos lo que son la humedad atmosférica y la humedad absoluta y relativa y el punto de rocío, que es el que nos indica cómo se va produciendo esta condensación. Bueno, volvemos a que es un recurso finito, solo es renovable bajo ciertas condiciones. Es un bien, el agua es un bien que tiene un valor social, porque es indispensable para la vida. No hay sociedad que se haya podido desarrollar donde no hay agua. De hecho, muchas sociedades que a lo largo de la historia desaparecieron, muchas de esas desapariciones de las sociedades en sí están ligadas a agotamiento de las fuentes de agua o a cambios climáticos que hicieron que esas sociedades tuvieran o que migrar o desaparecer o quedar reducida a una cantidad muy pequeña de población. Nadie puede vivir sin agua. Ningún ser vivo, vegetal, animal, puede subsistir sin agua, porque la necesita el agua para sus procesos internos y es indispensable. Una persona puede vivir sin comer varios días, pero muchos menos sin tomar agua. Lo mismo es para todos los animales y los vegetales. Pero el agua también es un bien con un valor económico, porque genera recursos económicos, permite realizar actividades y generar recursos económicos. Toda actividad que desarrolla el hombre tiene la necesidad de contar con agua para poder seguir adelante. Desde, aunque sea muy pequeña cantidad de agua que consume el que opera, el hombre que está en la máquina generando, hasta todas las otras actividades que han requerido agua. Por ejemplo, si nosotros estamos en una fábrica textil que vemos solo telas, cosas secas que se están produciendo camisetas,
Esas camisetas requieren primero un lavado de la tela, pero a su vez, si vamos más atrás, esa tela ha tenido que ser hilada, y ese hilado, si es de algodón, se ha producido en un campo que ha requerido mucha agua para producirse. Si es de tela sintética, seguramente en el proceso de producción ha habido una incorporación de agua dentro del proceso. Entonces, el agua es un bien social, por ello se dice que es un derecho humano el acceder al agua, y económico, por lo cual tiene un valor el agua. El agua no es gratis. El agua viene de la lluvia, viene de la circulación de los ríos, pero es el agua que está ahí. El agua esa, para ser cuidada y permitir, requiere que haya controles, que haya actividades que no la afecten. Y aparte, para llevarla a la industria, llevarla al campo para regar, llevarla a la casa para que podamos tomar el vaso de agua, todas esas actividades generan valores económicos. Entonces, es justo que se pague por el agua quienes generan bienes con valor que luego los comercializan. Bueno, cuestiones generales. El agua es la sustancia más extendida que se encuentra en el ambiente natural. Existen las tres formas: líquido, sólido y gaseosas. El origen de la agua, esto es un poco de historia, inclusive vamos a poner un videíto que es de historia solamente, que es solo cultural, pero básicamente ese ciclo hidrológico que vimos al principio no es algo que ha sido conocido por siempre. Hasta el siglo XVII en Europa no se conocía, no se entendía realmente ese funcionamiento del ciclo. Porque lo difícil era explicar, por ejemplo, que los ríos siempre llevaban agua al océano, pero el océano no se elevaba, no se llenaba. Bueno, porque no estaba entendido que en el ciclo había un proceso de evaporación que hacía que haya un proceso circular. O sea, para eso se necesitaba inclusive estimar la cantidad de agua oceánica que se podía evaporar, y para eso se necesitaba conocer la superficie del mar, que no fue conocida hasta el año 1600 aproximadamente, aunque hubo culturas antiguas que sí tenían valores un poco más ajustados en esa época. Entonces, junto con ese tema de por qué no subía los niveles del mar, también estaba el tema de los ríos, cómo se alimentaban cuando no había lluvia. Cuando llueve, todos esperamos que el río crezca, todos veíamos que el agua de la lluvia iba y se incorporaba al río. Pero luego los ríos, especialmente los grandes ríos, circulan durante todo el año, aunque no haya precipitaciones en la zona o en lugares cercanos a la zona. Esta alimentación de los ríos, de los cauces de agua, era desconocida el mecanismo, y también atentaba con el conocimiento del ciclo hidrológico. Inclusive había la influencia de filósofos reconocidos como Aristóteles antes de Cristo, que hablaban de otras teorías, ¿no es cierto? Una condensación de un vapor de agua subterráneo que alimentaba a los ríos, por un flujo ascendente que había parecido a la capilaridad, pero que hacía subir miles de metros al agua. Bueno, todos esos conceptos influyeron para que no se tenga con claridad el ciclo hidrológico. Recién en el año 1674, con l'Origine de Fontaines, de Pierre Perron, se realizó un balance de una cuenca, una subcuenca en el curso superior del río Sena. Y entonces ahí se pudo cerrar y ver que la cantidad de agua que se evaporaba era capaz de producir las escorrentías que se medían durante todo el año. Lo mismo que la evaluación de la evaporación del mar más cercano que había en Europa, que era el mar Mediterráneo.
Ahora el agua se evapora de la superficie líquida, pero también se evapora de los cuerpos vivos. Este proceso se llama, como se llama en los seres humanos, transpiración, que es una evaporación que se produce a nivel de los poros que tenemos en el cuerpo, los seres vivos, ya sea animales como vegetales, y que produce un fenómeno que, sumando a las evaporaciones que se producen de los suelos o de superficies mojadas, se llama evapotranspiración. Se construyeron en primera vez en aparatos para medir ese proceso en el año 1688, los lisímetros. Ustedes deberían saber, cuando terminen de cursar la materia, cómo es un lisímetro y cómo se realizan las mediciones. Esto que hablamos es un poco en general de la cultura occidental, pero bueno, ya yendo hacia otras culturas, al parecer los chinos, mucho antes de Cristo, 500 años antes, conocían el ciclo del agua. Y había la burocracia, el gobierno, obligaba a realizar mediciones en lo que serían pluviómetros, para poder tener conocimiento de la cantidad de agua precipitada, también de esa forma predecir cómo se iban a comportar las cosechas. También en China, en el río Amarillo, que es un gran río equiparable a nuestro río Paraná, un sistema de anuncio de crecidas que utilizaba mensajeros que iban a caballo, digamos, cortando los meandros del río y avisando cuando especialmente iba una creciente importante para que las poblaciones que estaban a la vera del río se prepararan. Bueno, los coreanos hacían mediciones de lluvias sistemáticas y eso un poco de la historia. Entonces, volviendo a cómo existe el agua en la naturaleza, en estado sólido, a donde en las regiones polares, en los glaciares y en los cristales de hielo de las nubes. Las nubes, que especialmente las que tienen un gran desarrollo vertical, tienen alturas superiores a los 10.000 metros, especialmente los cumulus nimbus, esas nubes que tienen forma de yunque, suelen llegar a techos de 10.000, 11.000 metros sobre el nivel del mar. Esas nubes, por la altura que están, la temperatura, ustedes saben que baja a medida que uno asciende por la atmósfera, ya lo van a estudiar con el ingeniero Lazarte un poquito más, entonces toma temperaturas bajo cero, que hace que las gotitas de agua se conviertan en cristales de hielo. En estado gaseoso, que es el vapor de agua que hay en la atmósfera. Toda nuestra atmósfera es una mezcla de gases. Una pregunta que yo le podría hacer: ¿qué gases tiene la atmósfera? Bueno, ¿qué me dirían? Seguramente oxígeno, el primero. ¿Cuál otro me dirían? Pregunta para el evaluativo. Y vapor de agua, que es un gas. Es el gas responsable, uno responsable, pero el que en mayor cantidad tiene la atmósfera, del efecto invernadero, que hace que la temperatura de nuestro planeta se mantenga estable y permita la vida sobre él. Si no existieran los gases del efecto invernadero, tendríamos una amplitud térmica muy grande que haría prácticamente imposible la vida, como ocurre en planetas como Marte, que no tiene una atmósfera con agua que le permita regular esa temperatura. Y en estado líquido, el agua, para nosotros es el agua que escurre, el agua en estado líquido. ¿Tenemos dónde? En los océanos, en las grandes masas de agua, que tienen una particularidad, son saladas. En los lagos naturales o artificiales, guardan también volúmenes de agua dentro del continente y en su mayoría perdón, es agua dulce o agua salobre, o sea que tiene un poco de sales. Y en algunos casos llega a ser agua salada, como ¿quién? Siempre vamos a tocar en nuestra materia cosas locales. La laguna de Mar Chiquita, que si bien se encuentra en Córdoba, es donde desagua nuestro río Salí,
y es una laguna de agua salada, inclusive la más grande de América. En los ríos tenemos agua, todos lo sabemos. En el suelo hay agua. En el suelo podemos distinguir dos zonas de agua, la zona no saturada y la zona saturada. La zona no saturada, el suelo tiene los granos de la materia del suelo, y tiene poros. Los poros están parcialmente rellenos con agua. La otra parte está con aire. Eso es lo que se produce en los primeros estratos donde están las raíces de la vegetación, porque la vegetación no solo requiere agua, sino también requiere en su gran mayoría aire para vivir. Si no, es como que se ahoga. Y eso pasa cuando en lugar de tener eso en los poros, aire y agua, solo tenemos agua. Decimos que el suelo está saturado. Todos los poros están llenos de agua. Entonces tenemos los granos de suelo y agua solamente. En las nubes son gotitas de agua pequeñas, minúsculas, que están en suspensión por su pequeño tamaño, por la corriente ascendente que tiene el aire, y están agrupadas y es lo que hace que no sean transparentes. El vapor de agua es transparente a la luz visible, por eso el vapor de agua no se ve. Nosotros no vemos cuando hay vapor de agua, lo sentimos quizás en la piel o lo medimos, pero no se ve porque a la luz solar, a la luz solar del rango visible es transparente. También es transparente a la luz solar del rango ultravioleta, pero no así del infrarrojo. Por eso, la radiación ultravioleta que atraviesa la atmósfera llega a la superficie de los suelos, a la vegetación, al agua, calienta, transfiere su energía, esta se calienta y empieza a emitir una radiación secundaria, que es una frecuencia de onda más larga, una frecuencia de onda menor, perdón, de longitud de onda más larga, que hace que emita calor en la superficie. Pero el vapor de agua no es transparente a esa emisión y eso hace que se caliente la atmósfera y que se caliente el ambiente. Es el efecto invernadero. Y también el agua está en la biosfera, o sea, en los seres vivos. Nosotros tenemos un gran porcentaje de agua. Las plantas tienen un gran porcentaje de agua. Entonces, todos los seres vivos están constituidos en gran parte por agua. Esa cantidad de agua que existe en la Tierra es difícil de evaluar la cantidad, porque el proceso del agua dentro de lo que veíamos del ciclo es permanente y es dinámico. No nos olvidemos que aparte el Sol, que es el motor de ese ciclo con su calor, va rotando por el proceso de giro sobre su eje de la Tierra, ¿no es cierto?, de rotación, y va calentando y directamente distintas superficies, lo cual genera una circulación mayor. Este movimiento permanente hace que el agua varíe de líquido a sólido, gaseosa o inversamente en forma constante. Entonces es difícil evaluar o medir el agua en el planeta Tierra, ¿no? Entonces se estima, ha habido trabajos para estimar cuál es la cantidad de agua que se puede encontrar en la hidrósfera, esa esfera hueca, ¿no es cierto?, de más 5 kilómetros sobre el nivel del mar, menos 2 kilómetros sobre el nivel del mar. La estimación es de que el agua existente son unos 1.386 millones de kilómetros cúbicos de agua. 1.386 millones de cubos de 1.000 metros de lado por 1.000 metros de lado por 1.000 metros de altura. Una cantidad enorme, quizás inconmensurable para nosotros, por lo grande que es. Esta es toda el agua que existe a nivel global como líquido, sólido o gaseosa. Esta cantidad de agua se supone que existe desde hace milenios, millones de años, cuando se formó la Tierra como la conocemos actualmente. Entonces, ¿por qué decimos que el agua es escasa? Una de las cosas que dijimos hace un ratito.
Quizás porque el 97,5% del agua de esos 1.386 millones de kilómetros cúbicos es agua salina, agua salada, agua que no es apta para su uso, ni para el consumo, ni para la producción en su gran mayoría. Y solo un 2,5% de esta es agua dulce. Pero a su vez, esta agua dulce no está toda disponible cerca nuestro. Es un agua dulce que está un 2,24% en los casquetes polares y un 0,26% está como agua dulce accesible para el consumo, o sea, en los ríos, en los lagos, en los embalses, y como aguas subterráneas no profundas. Acá aguas subterráneas profundas son aquellas que están a profundidades mayores de 200 metros. Esta es una evaluación del Instituto de San Petersburgo. Visto de una forma gráfica, tenemos el 97,5% de los 1.386 millones de kilómetros cúbicos, solo un 2,5% es agua dulce, todo el resto es salada, por eso tenemos que cuidarla, es poquita. Y si de esa poquita vemos que los glaciares tienen casi un 70%, el permafrost, o sea, el agua que está bajo la superficie y medio congelada, tiene un 0,8%, un 0,8%, y la agua subterránea es un 30,1%. Y el agua superficial y atmosférica solo un 0,4%. Entonces, si venimos acá de ese 0,4%, que es un 0,1 millón de kilómetros cúbicos, no 1.386, tenemos que los lagos tienen 67,4, la atmósfera menos de un 10, las plantas y animales un 0,8, los ríos un 1,6, la humedad del suelo un 12%, y humedales un 8,5%. Bueno, es otra forma de representar eso que hablábamos para ver gráficamente la pequeña proporción de agua dulce frente al agua total, y cómo esta se reparte, esta pequeña proporción de agua dulce, en muchas partes, de las cuales solo el 0,26, como dijimos, está en los lagos, depósitos artificiales y almacenado en los sistemas hídricos, donde están más accesibles a nuestras posibilidades de extraerla y usarla. Otra representación gráfica. Lo que tenemos que aclarar es que estos son valores promedios de las cantidades de agua contenidas simultáneamente y considerando periodos de tiempos largos, o sea, no de un día, no de un mes, no de medio año, ni siquiera de un año, de un conjunto de años. Pero lo tomamos como que es el valor anual. Para valores más cortos, estacionales, un año, unos meses, el volumen de agua guardada variará de acuerdo a los intercambios de agua debido a los cambios estacionales que se producen en cada lugar de la Tierra. Bueno, en esta representación del ciclo hidrológico vemos que de esos 1.386 kilómetros cúbicos de agua, nosotros tenemos que hay una precipitación sobre la Tierra, sobre la superficie terrestre, de 110.000 kilómetros cúbicos. Sobre los océanos es de 458.000 kilómetros cúbicos, o sea, 4 veces más que sobre la superficie terrestre, a pesar de que la superficie de los océanos no es 4 veces la terrestre. Esto se debe a que por los procesos que se producen sobre la superficie del océano es más fácil que se produzca precipitación. Los volúmenes de evaporación son de 502
1.800 kilómetros cúbicos. Y vamos a los temas que nos interesan un poco más. El escurrimiento de los ríos, 42.600 kilómetros cúbicos. Eh, el agua que se infiltra en el terreno, unos 2.200 kilómetros cúbicos. Bueno, otra representación del ciclo hidrológico, donde vemos algunos problemas que se nos van produciendo en lo que es la actividad de las sociedades humanas, inundaciones, en la agricultura con la extracción del agua subterránea, las urbanizaciones y la contaminación que pueden producir tanto las industrias como las ciudades. Eh, Acá nosotros tenemos un pequeño video del ciclo hidrológico que cuenta un poquito todo esto que hemos visto. Y bueno, les pido que lo vean. Estos son zonas cárticas.
Bueno, este video, como ustedes ven, comentó todos los elementos que estuvimos hablando, que les estuve comentando, y cada uno de esos títulos, de cada uno de esos procesos, son los que nosotros vamos a estudiar en esta materia y ustedes van a aprender a procesar los datos y ver cómo calcularlos. Los procesos son mucho más complejos quizás de lo que nosotros lleguemos a dar en la materia, porque nosotros nos apuntamos a las cuestiones prácticas, el tema de infiltración o las pérdidas en las hojas de la vegetación, de los árboles, que luego se evapora. Nosotros lo vamos a ver de cómo lo vamos a calcular de alguna forma práctica para saber qué porcentaje del agua que llega a la superficie de la Tierra es escorrentía. Lo mismo que los procesos que se producen en las nubes, luego de esa advesión que se estaba hablando, con procesos de coalescencia y de movimiento que provocan las precipitaciones. Esos son temas que, digamos, son de investigación, son un poco más de especialistas. Nosotros como ingeniero civil tenemos que ver cómo manejamos esos procesos, cómo medimos la precipitación, cómo medimos qué parte de la precipitación escurre, qué parte se infiltra, qué parte se evapora, qué parte se transpira, qué parte nuevamente se vuelve a evaporar, y luego cómo podemos esa cantidad de agua regularla en su proceso para que sea útil. Así como veníamos viendo gráficos del ciclo hidrológico, en la cual eran estos dibujos paisajísticos, ¿no es cierto?, dibujitos que son muy parecidos a los que veíamos, como yo les decía, en la escuela primaria o en el secundario. También hay gráficos que nos están indicando cuáles son los procesos. Por ejemplo, en que tenemos el almacenamiento de la humedad atmosférica en un proceso y su condensación de la humedad y formación de gotas que forman las nubes y luego producen la precipitación. Y cómo estos procesos están totalmente ligados y siempre hay alguna retroalimentación. Por ejemplo, en esta precipitación de las gotas hay un proceso de reevaporación que vuelve a producir un almacenamiento en la atmósfera. Este, estos procesos tenemos, digamos, todas estas líneas nos están indicando partes del proceso que son importantes y algunas de las cuales nosotros vamos a explorar con un poco más de detenimiento a medida de que avancemos con los temas de la materia. Por ejemplo, acá esta parte, este gráfico, este cuadrado que tenemos acá, lo tenemos ampliado en esta forma y vemos cómo la intersección de la vegetación y almacenamiento en el follaje, conjuntamente con el almacenamiento en la zona de las raíces, produce un fenómeno de evaporación que hace este valor P, que vuelve a la atmósfera, como veíamos en el gráfico anterior. Estos valores vuelven acá a la atmósfera, este valor P. El almacenamiento en las zonas no saturadas produce, digamos, si bien es alimentado por el almacenamiento en la zona de raíces, a su vez produce por el funcionamiento de los vegetales, una llevada del agua a la zona de follaje y también se evapora y vuelve a la atmósfera. Y también esto por ascenso de las zonas no saturadas, podemos tener acá una recarga en la zona de raíz, en la zona de follaje, y también se evapora. Luego en las zonas saturadas, que están alimentadas directamente por la lluvia, en el caso de que tengamos una escorrentía bastante rápida, pero también por el proceso del descenso del agua desde la zona no saturada hacia los acuíferos o zonas saturadas, que a su vez almacenan las zonas no saturadas y luego tienen un intercambio de agua hacia los lagos, ríos, océanos, manantiales, etc. Esta parte del flujo es la parte de almacenamiento en distintos lugares. Almacenamiento en depresiones superficiales, retención temporal de la escorrentía superficial, o sea, cuando se produce la escorrentía,
no toda escurre inmediatamente, sino que va generando un gradiente hidráulico que permite esa escorrentía. Eso es una retención temporaria. Luego, por supuesto, el almacenamiento en lagos, embalses y almacenamiento en los cauces, de los cuales se producen evaporaciones que van, como veíamos acá, evaporaciones que van al almacenamiento de humedad atmosférica. Estos a su vez, tienen un contacto directo con, también con el almacenamiento subterráneo en las raíces y follaje, que también una parte, como vimos, termina volviendo a la atmosférica. Así nosotros tenemos que para definir acá tenemos agua almacenada en los cauces que se pueden incorporar o a otros lagos, embalses o directamente al mar. Y también tenemos agua almacenada en los lagos y cauces que puede incorporarse a la zona no saturada, este valor X y el valor W que tenemos acá. Este valor I nos está diciendo que es el agua que se va a incorporar a los mares. Si volvemos acá, el almacenamiento en los océanos. Este gráfico nos muestra todas las interrelaciones que tenemos entre las distintas partes del ciclo hidrológico. Este gráfico no está indicando, no tiene líneas de jerarquía, o sea, de cantidad de volúmenes. Existen otros que los cuales esas líneas de jerarquía se representan con el grosor de estas líneas, estas flechas, pero a su vez ellos están limitados a la zona donde se realizó el estudio y no son tan generales y universales como esto. Entonces, como veíamos en el video, los procesos que vamos a estudiar son esto: evaporación, condensación, precipitación, almacenamiento, infiltración, percolación, escorrentía y transporte o traslado de los caudales tanto en embalse como en cauces de río. Tránsito, le vamos a llamar nosotros. Bueno, la producción de agua en la Tierra son 577.000 kilómetros cúbicos de agua, es más porque es el agua que se evapora de océanos y de la Tierra, 74.200 contra 500.800. La misma cantidad de agua se reintegra como precipitación, 458 sobre el océano y 119.000 kilómetros cúbicos en la Tierra. Estos son los valores básicamente que estábamos viendo en el gráfico que veíamos en el, en el este esquema del hidrograma, que sí tenía valores en este. Entonces, esos son los que están en esta transparencia involucrados. Bueno, como conclusión, podemos decir que el agua de los ríos es de gran importancia en el ciclo hidrológico global y para el suministro de agua a la humanidad. Casi todas las grandes ciudades se asientan cerca de un río y las culturas se han desarrollado a lo largo de la historia cerca de cauces de agua, de fuentes de agua importantes. Este comportamiento del ciclo hidrológico y su importancia para la humanidad depende tanto de la cantidad de agua que podemos almacenar o se almacena, como la dinámica, o sea, la renovación que tenemos. Las partes del agua que están dentro del ciclo hidrológico son reabastecidas en forma permanente, pero a distintas tasas. O sea, no todo el agua se renueva tan rápidamente como la otra, el agua subterránea, como la escorrentía superficial, como el hielo de los glaciares. El periodo para la recarga completa de las aguas oceánicas es de aproximadamente 2.500 años. O sea, si nosotros pensamos que toda el agua se evapora hasta que se evaporen todas las moléculas de agua, alguna vez al menos,
son 2500 años. Para el hielo y las nieves permanentes es de unos 10.000 años. Por eso cuando nosotros vemos un glaciar como nuestro Perito Moreno, tenemos que el frente de hielo que tiene es hielo que se ha depositado hace miles de años. En la Antártida o en el Polo Norte pasa lo mismo. Las aguas subterráneas profundas tienen ciclos también de recarga de unos 1500 años. El almacenamiento de los lagos de aproximadamente 17 años y para los ríos aproximadamente, y en promedio, siempre hablando, 16 días. Entonces esto nos da una idea de decir, bueno, cuáles son las fuentes que tenemos más confiables, porque tienen una tasa de renovación más lenta, pero que a su vez también tienen un problema, que si se contaminan, si tienen algún problema, ese problema va a tener una trascendencia mucho mayor, porque no es algo que se pueda solucionar rápidamente. Entonces, nosotros tenemos dos conceptos: el almacenamiento estático, o sea, la cantidad de agua que está almacenada en el mar, por ejemplo, y las aguas renovables, las aguas de los ríos. El almacenamiento estático incluye el agua dulce, con un periodo de renovación de décadas, como ser aguas subterráneas, los glaciares o grandes lagos. El uso intensivo de este componente tiene como resultado la disminución del volumen almacenado, con graves consecuencias. Por ejemplo, en el agua subterránea, si nosotros vamos a extraer agua de un acuífero, como por ejemplo en la zona de los valles calchaquíes, extraemos agua para producir algo, si la tasa es mucho mayor que la tasa de recambio o la tasa con que se produce la renovación, vamos a producir un desecamiento de ese cuerpo de agua. Entonces esas son las cosas que hay que tener cuidado en algunos emprendimientos. En el caso de los recursos de aguas renovables, son aquellos que se producen una renovación anual, ¿no es cierto?, en un ciclo hidrológico, en un año hidrológico. Estos pueden ser medidos, generalmente se miden en volúmenes por unidad de tiempo. En el caso de los ríos, metros cúbicos por segundo, o digamos, en el caso del lago, kilómetros cúbicos por año. También hay algo que ver con el aporte de las aguas subterráneas, aquellas más superficiales, que en el transcurso de algunos meses pueden sufrir su recarga y su variación. Bueno, esto es un poco lo que estábamos contando, puesto en una tablita. Fíjense que la humedad atmosférica, así como la red hidrográfica, decíamos, era 16 días, la humedad atmosférica dice 8 días. Bueno, no es para justificarlo, pero una de las razones por la que a veces no se puede hacer predicciones del tiempo demasiado ajustadas es que esa tasa de renovación es muy corta. Entonces, por ahí, algún cambio que se produce en la circulación de los vientos o inclusive a veces hasta cuestiones de la radiación solar, hace que se produzcan cambios en ese periodo tan corto y no podemos realizar predicciones a largo plazo en general. Y en el agua biológica, el agua en las plantas, el agua en los animales, es cuestión de horas. Bueno, un tema que no debemos olvidar, acá hemos hablado de agua, de cantidad, de tasa de renovación, pero no hemos hablado del tema de la calidad. La calidad de las aguas también se renueva. Un río que tiene aguas de buena calidad, si no hay ninguna acción antrópica o algún desastre natural en su fuente, siempre va a restablecer esa calidad, el agua va a ser de la misma calidad. Entonces, por eso se dice que si el hombre deja de contaminar los ríos de repente, entonces en un tiempo relativamente corto, depende del tamaño del río obviamente, podría devolverse ese curso de agua su pureza natural. Por eso el agua del río representa un recurso renovable y es el componente que podemos considerar más importante de este ciclo hidrológico.
El agua superficial tiene un gran valor ecológico porque es el agua con la cual la biota se alimenta, también el agua subalvea, o sea, la que está a poca profundidad. Y también el desarrollo económico del hombre porque es fácilmente accesible. Eh, entonces, el consumo mayor de agua que se realiza es a nivel global, a nivel mundial, es el agua de los ríos. Bueno, este otro gráfico donde vemos en un dibujito de dónde están todas las actividades humanas que tienen que ver con el aprovechamiento de las aguas, el uso de las aguas y la disposición de los excedentes, bien o mal. Acá tenemos una disposición, bueno, esta es de aguas pluviales, directamente a los cauces, y de las aguas servidas a través de planta de tratamiento, suponemos que representa esto, al cuerpo receptor. El cuerpo receptor, en este caso, este dibujito es el mar. En nuestro caso, que estamos en una zona en que no tenemos grandes ríos, los cuerpos receptores son ríos generalmente, y ríos de volumen, de un caudal bastante variable, inclusive de un caudal de estiaje de la época de aguas bajas, bastante pequeño. Por lo tanto, el tratamiento se vuelve indispensable porque no hay un proceso de dilución, sino que esa contaminación hace que el río, toda el agua hacia abajo, no se comporte como renovable porque está contaminada y provoca problemas. Es como si no la tuviéramos disponible. Bueno, con esto damos por terminada la clase del ciclo hidrológico. Veremos prontamente el tema de balance hídrico y vamos a hablar también sobre el Día Mundial del Agua. Bueno, los espero en la próxima. Gracias.